Amén, mis amados, que en esta tarde el Señor nos prosiga bendiciendo de una manera muy poderosa y especial. Damos la gracia a Dios por este día que nos ha dado, que nos ha permitido estar en su presencia, analizando, meditando y cada día más tratando de ser semejante a Él, de acuerdo a su perfecta voluntad. Queremos en esta tarde continuar con el tema el pecado, hermano. Mire, este tema nos ha confrontado de una manera tan fuerte a nosotros que hemos muchas veces analizado que es mejor estar en un constante retiro con Dios, y si es posible salir poco a la calle, si es que no estamos trabajando, salir poco y retirarnos para Dios y con Dios, para que Él complete su obra en nosotros, para no dañar ni ofender a nadie, ni con palabras, ni con hechos, ni con nada. Ya que por situaciones humanas carecemos de tantas cosas que nos hacen a nosotros cometer infracciones que al final son declaradas como pecado. Y nos apena porque día a día estamos viviendo experiencias nuevas con el Señor, donde el Señor nos está enseñando los valores de lo que es el ser humano, de lo que es el prójimo, de lo que es la familia, de lo que son los hijos y todas esas cosas. Entonces, en el momento en el que el Señor nos trae esas enseñanzas, somos confrontados por el estilo de vida que hemos llevado, y darnos entonces, poner en nuestro corazón este tema, el pecado, es fuerte para nosotros, es duro. Por lo menos para los que podemos reconocer, como dice el libro de Proverbios, que el que reconoce su falta prospera. Y no apenarnos ni avergonzarnos para reconocer nuestra falta. No es que vamos a estar en los medios ni a la gente estarle diciendo las cosas que uno hace ni que uno pasa, sino reconocerle en el corazón y humillarnos ante Dios para que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Que al final estas cosas nos llenan de tristeza y lo que queremos es tratar a los demás con un amor afable, con un amor entrañable como Cristo nos amó. De manera que vamos a continuar con el tema del pecado. Ya habíamos hablado en la introducción que tuvimos de dónde fue que empezó el pecado, quién fue el promotor del pecado y qué fue lo que pasó cuando se cometió pecado en ese momento, y el poder que ejercía y que ejerce aún también el ser que inició esta transgresión de traer como algo nuevo en el mundo en que vivía, traer, por así decir, esa desgracia. Nótese a la vez también que hay un código que es el código de honor del Señor, que es respetar la voluntad de su creación. Usted, como un buen pensante, podría entender que Dios tenía el poder y la facultad de impedir que se llevara a cabo una transgresión o un levantamiento en contra de una ley de santidad y obediencia que había allí en el cielo, según Apocalipsis capítulo 12 del verso 4 en adelante. Usted se dará cuenta que Dios, siendo un Dios omnipotente, omnisciente y todopoderoso, tenía el poder para hacerlo, pero hay un código que hace grande a Dios, y lo hace Dios cada día, y lo hace un Dios todopoderoso, y es el código del respeto hacia la libertad de su creación.
cuando Dios pone ese código en cada criatura, que es el código libre albedrío, así se titula ese código, libre albedrío, Dios le estaba diciendo a la creación misma que podían hacer lo que quisieran, pero que al fin y al cabo Él es el Todopoderoso. Y que pecara o no pecara la creación, de toda manera tendría que recurrir a Él, porque Él fue el que lo creó, y al fin, como Él lo creó o nos creó, al final, después de todo, entenderíamos que lo necesitábamos. A Satanás quizá no se le dio la oportunidad de entender que necesita a Dios, por ser el primero que cometió esa transgresión en un lugar donde equivocado, donde no podía hacerlo. Analizamos estas cosas, hermano, porque el final, la meta es entender quién es nuestro enemigo y qué capacidad tiene, dónde empezó, porque Satanás, en aquel entonces, Luzbel o Lucero de la mañana, fue arrojado del cielo, pero no se le ha quitado todo el poder. Satanás es poderoso, y Satanás aún ejerce el poder de destrucción, y eso es lo que queremos enseñar en estos temas. Dice la continuación de este tema, que en el término académico, los estudiosos han entendido que la palabra pecado significa culpa, delito, tropiezo, yerro, error, falta, fallo, infracción, incumplimiento, perdón, incumplimiento, u omisión. Usted, para poder nosotros entender estas cosas, es necesario que nosotros analicemos. Cuando analizar no es tan solo leer. Usted coge un texto y usted lo analiza, sea un texto en términos literarios, sea un texto bíblico, y usted lo analiza, usted le va a sacar grande provecho a ese texto cuando usted lo analiza. Y nosotros hemos analizado que si los estudiosos en el término académico y literario han entendido que la palabra pecado significa todo esto, ellos, los científicos de la literatura en el término académico, comprendieron que la palabra pecado significa todo esto. Al fin y al cabo, a nosotros como cristianos y con el Espíritu Santo nos lleva a entender qué es lo que es el pecado realmente. Con esta ayuda, más primeramente la ayuda del Espíritu Santo, que nos revela a nosotros qué es lo que es pecado, cómo empezó, cómo se inició y quién es el promotor de él, tendremos la facultad de poder nosotros mismos, los unos con los otros, salvaguardarnos, cuidarnos, protegernos y entender que no somos culpables, que hay uno que sí es el culpable. No somos culpables para acusarnos los unos con los otros, para culparnos los unos con los otros. No somos culpables ahí, porque hay uno que promueve esa función y que influye mucho dependiendo la condición de nosotros como hijos de Dios, como seres humanos, como criaturas de Dios. Vamos a ver. Vamos a leer la definición de la palabra pecado y subdivisión en términos teológicos.
La Biblia y la tradición eclesiástica, en términos teológicos, definen y se refieren a las diferentes clases de pecado. Significa esto que si ellos han estudiado y que definen las diferentes formas de pecado, es porque también había que en cada una de las diferentes formas de pecado había una forma de cómo pagar para poder satisfacer con esa demanda y que no saliéramos culpables. Pero el pecado en general consiste en una transgresión libre y deliberada de la ley de Dios. O sea, que por leve que sea el pecado, cualquier desviación de los mandamientos divinos es pecado. Por leve que sea, cualquier desviación de los mandamientos ya de lo que está establecido es pecado. Cuando los teólogos dicen que cualquier desviación está diciendo que no es tan solo la mentira, que no es tan solo el robo, que no es tan solo la fornicación, que no es tan solo el adulterio, que no es tan solo el homicidio, sino que también el engaño es un pecado ante Dios, ante el código divino, ante la ley de Dios. La crítica es un pecado. ¿Por qué es un pecado? Porque originalmente nosotros entendemos dónde fue que empezó y por qué fue que fue condenado el que trajo como resultado la desgracia para la creación. Por eso el código divino establece que por leve que sea una infracción de la ley de Dios, es pecado como quiera. Aunque la naturaleza esencial del pecado es la rebelión contra Dios y una manifestación de rechazo a la autoridad. Dice, y es pecaminoso cualquier acto en el cual la voluntad humana se opone a la voluntad divina, conocida ya sea por un mandamiento revelado o por la conciencia sembrada por Dios en cada ser humano. O sea, que nosotros sabiendo lo que es pecado, o que el Espíritu nos pone a nosotros cuando vemos algo y nos dice que eso es pecado y aún lo hacemos, estamos infringiendo una ley. Mayormente nosotros tenemos como resultado que nos rebelamos muchas veces contra la ley de Dios, contra quizá una persona u otra. Yo eso lo tengo por experiencia. Cometiendo pecados, quizás sin darnos cuenta y haciendo cosas que no debemos pensando que están bien. Aún sea defendiendo lo que sea, está mal. El origen conceptual o la diferente forma de llamar al pecado, pecado. Para los griegos, pecado se decía hermatía, que significa fallo de la meta, no dar al blanco. Los griegos solían utilizar la forma verbal hermataño con respecto al lancero que erraba su blanco y por implicación aludía o hacía referencia al concepto de vivir al margen de un código moral o intelectual, tenido por meta ideal debido a una actitud errónea, consciente o inconsciente. O sea, que los griegos, aunque usaban la palabra hermatía para referirse a una persona que hacía deporte o lanzaba algo, también su conciencia le determinaba como pecado o no pecado algo correcto o incorrecto en términos morales. Dios siempre desde el inicio nos enseña a nosotros, por medio de su Espíritu Santo, sembrando en nuestra conciencia un pensamiento de qué es y qué no es, qué está bien y qué está mal. En hebreo la palabra común para pecado es hata, que también significa errar en el sentido de lanzar o no alcanzar la meta. En Jueces 16:20 se utiliza la forma verbal hata en una frase negativa para referirse a los benjaminitas como personas que podían tirar piedras con una onda a un cabello y no erraban. Véase también a Job 5:24.
En arameo la palabra para pecado es kata. El concepto religioso aún vigente del pecado como delito moral alude o hace referencia a la transgresión voluntaria o involuntaria de normas o preceptos religiosos. De modo que existen innumerables normas de este tipo. Existen innúmeros pecados a los cuales se le asignan mayor, menor o ningún castigo. Lo que pasaba en el libro de Levítico, cuando una persona cometía un pecado de diferentes formas, que el Señor puso como pago, que llevaran una ofrenda, un diezmo para poder restituir y aludir, o quitar ese pecado de la persona. Dice, en los estados confesionales que tienen una religión oficial, puede estar penado con la privación de libertad e incluso de la vida, y en entorno culturalmente pobre, aún la sociedad moderna se suele achacar los problemas de accidentes físicos a la omisión de pecado. O sea que hay algunos lugares que le achacan los accidentes, cualquiera que sea, a pecados que se estén cometiendo. Como condenación cae situación allí por el pecado que se estén cometiendo. Génesis 42, 21 habla de eso, Génesis 10, 17 habla de eso, Génesis 32 habla de eso. La tradición judeocristiana, cuya fuente fundamental es la Biblia, ha entendido el pecado en términos generales como el alejamiento del hombre al no obedecer la voluntad de Dios. De acuerdo al Tanakh o Antiguo Testamento, esta voluntad está representada por la Torah o la ley mosaica, en la cual está establecido los preceptos y estatutos dados por Dios al pueblo de Israel y registrado en los libros sagrados. Hermano, pero es bueno tomar en cuenta y explicar por causa de algunos amigos y hasta religiosos que el tema de la voluntad de Dios no se refiere a una ley obligatoria, ya que el Señor, cuando creó al hombre, lo creó libre para tomar sus propias decisiones, y aún lo es, aunque Él, como su creador, podía someter a su creación a la obediencia, puesto que la creación se lo debía. Pero el creador solo le dio un consejo al hombre, el cual si él quería obedecía y si no, no. Puesto que la voluntad o deseo de Dios para su creación era que viviera feliz a su lado. Y de esto habla Génesis 2, 16 y 17, donde el Señor le dijo a Adán que no tocara el árbol de la ciencia de bien y el mal, pero el árbol estaba ahí. La palabra fue dicha, no toque, no lo violó, no lo amarró, no le puso una verja, no. Mira, ahí te pongo el árbol. De todo puedes comer, pero de ese no coma, porque el día que tú comas ciertamente morirás. O sea, el árbol representa la prueba de obediencia por fe. Porque ¿por qué Adán y Eva no comieron del árbol de la vida? Tenían que comer de él. En su libre albedrío que el Señor le dio, ellos violaron un código que Dios le había establecido a ellos de obediencia, y por eso cometieron el error de pecado. Aquí hay una pregunta que dice, ¿por qué el consejo de Génesis 2.17? ¿Por qué el consejo de Génesis 2.17? Respuesta, porque el Señor sabía que Satanás trataría de seducirlo y persuadirlo para que desobedecieran y se rebelaran contra el buen consejo, como lo hizo Satanás con la tercera parte de los ángeles en Apocalipsis 12:4. ¿Por qué ese consejo el Señor le da? Mira, de todo pueden comer, menos de ese. ¿Por qué? Porque ya el Señor sabía que Satanás vendría a tratar de persuadir al hombre para que desobedeciera esa palabra que el Señor le dio, ese deseo de Dios. Mira, no coma, porque el día que coma de él vas a morir. Ya el Señor lo sabía, por eso le dijo
que no comiera de ese. ¿Por qué el Señor lo sabía? Porque ya Satanás había sido lanzado para la tierra. Y si Satanás persuadió allá arriba a los ángeles, ¿cuánto más sería el ser humano? Que no tiene ninguna fuerza para compartir con él. El único poder que tenía el ser humano era rechazar esta petición y someterse a una obediencia como acto de fe y de amor hacia su Dios. ¿No lo hizo? Y Satanás lo persuadió de una manera terrible. Usted se encuentra en Génesis el diálogo de la serpiente con Eva, cómo fue que entró. Lo primero que le dice a Eva para poder introducirse, con que Dios ha dicho. Él estaba ahí escuchando todo lo que el Señor estaba hablando con Eva. Y Dios pudo prohibir también que Satanás hiciera eso. Y Dios pudo prohibirle a Eva que extendiera su mano. Pero Dios no es un Dios que tiene esclavos. Dios ha creado libre, seres libres, que le sirven por amor, no por obligación, no obligado. Porque Él es Dios y Él es omnisciente. Él sabía y sabrá todo lo que iba a acontecer. Y por eso siempre tiene la salida para su creación más hermosa, que es el ser humano. Apocalipsis 12:4 habla de cómo fue que Satanás hizo para arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo. Apocalipsis 12:12 habla de que cuando Satanás fue lanzado ya había una fiesta en los cielos, pero también había un lamento para la tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque ya eso estaba dicho allá arriba. Porque Dios le dijo, papá le dijo a Eva, a Adán, no coman, porque el día que coman, ciertamente morirán. A Satanás allá arriba también se le puso un código. Aunque la Biblia no lo enseña, pero se le puso un código. Mire, esta es la ley. Hasta aquí tú puedes llegar. Si te pasas de ahí, vas a tener problemas. Tú eres muy hermoso, tú eres muy esto, pero no te pases. Eres libre de hacerlo, pero no te pases. Y lo vamos a mostrar. Luego de que terminemos aquí con esta introducción, lo vamos a mostrar de que hasta dónde llegó Satanás para poder causar los males que hizo, aprovechando de lo que era, de lo que el Señor le había dado. Dice, aún hoy en muchas partes no existe un pecado genérico o común en manera de naturaleza subyacente o escondido, disfrazado u oculto en los actos de los hombres, sino solo la transgresión objetiva y concreta, o sea, que ni los pensamientos ni las malas intenciones que se cometen voluntariamente desde el corazón son tomados como pecado ante Dios. En muchas partes no existen este tipo de pecados, solamente la práctica que se hace por los que están ocultos, que nadie ve. Eso no es pecado hasta que sale a la luz, pero para Dios sí. Recordémonos que el Señor habló de eso en cuanto al deseo, de lo que uno desee para sí, siendo de otro, ya cometimos el pecado. Y sé por ello que el Señor Jesucristo encontró tanto problema en su pueblo con respecto a la enseñanza de los mandamientos de Dios. Según ellos querían entenderlo y por tanto, siendo Dios, tomó forma de hombre para poder entender al hombre. O sea, que nadie iba a poder entender al hombre más que el Señor. Si el Señor no viene y desciende y toma forma de hombre y sufre lo que es el hombre, no iba a poder entender ya después que fue engañado. ¿Cuál era el punto del Señor? Liberar su creación de la garra de Satanás por medio del sufrimiento. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, dando así una nueva enseñanza. En Mateo 5:27 habla de esto. Mateo 5:27, vamos a buscarlo. A ver qué dice. Mateo 5:27. Dice así. Habla de
de lo que estábamos ya anteriormente hablando, según las tradiciones, que solamente los pecados son válidos, los que son vistos, los que se cometen, pero los que están en el corazón, los que son escondidos, los deseos malos, eso no son pecados. Pero el Señor estableció algo, según Mateo 5:27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y habla del ojo, que por tanto, y no es tan solo la mujer, no es tan solo el adulterio, sino todas las cosas, hermano. Codiciar algo que no sea tuyo, que sea de tu hermano, porque nada más no podemos mirar en una sola parte, es que hay que abrirse y abrirle, es la codicia que es el pecado. Entonces, Jesús pasó también por esa situación. Jesús como hombre se fue tentado a la codicia, pero él se rehusó a ella y no la dejó entrar. Dice Hebreo 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, dando así nueva enseñanza. Claramente Jesús fue impactado con ese espíritu de codicia, pero él no lo dejó entrar para él. ¿Qué significa eso? Que aunque a nosotros venga y nos golpee en un momento, nosotros también podemos resistirlo y que no entre a nosotros, que no cree el eje, el mecanismo, el motor de llevar a cabo la codicia. Sí, pues viene, pero nosotros, llenos del Espíritu Santo, no lo dejamos entrar. El proceso está ahí, hermano. Dice, en cambio, de acuerdo al Nuevo Testamento y la tradición del cristianismo, existe una naturaleza pecaminosa en el ser humano, heredada. No olvide la palabra heredada, de la primera transgresión de Adán. Una pregunta surge aquí, perdón. ¿Sabe usted lo que es una herencia? Respuesta. Una herencia es algo que se hereda tanto por ley sanguínea como de cosas materiales, económicas, o sea, bienes que se traspasan de persona a persona después que los padres mayores mueren. De igual manera, según la genética, somos reconocidos como hijos de un padre al momento que se nos hace una genética. ¿Por qué? Porque heredamos la sangre, los genes. Esos genes del principio de Adán vinieron con nosotros. Lo tenemos indiscutiblemente. ¿Cree usted que en el caso de Adán, con tan solo cumplir después del pecado con una ley, y entiéndase que en ese tiempo aún no había ley que rigiera al hombre, el hombre solo le hablaba a Dios? Dice, ¿cree usted que este sería restaurado a la comunión con el Señor por medio de una ley? Respuesta, dice, no había ninguna ley que pudiera crear la posibilidad de restablecer la comunión con Dios el Padre. Solo mediante un sacrificio de sangre que de antemano ya el Padre tenía reservado, puesto que como Dios omnisciente, que todo lo sabe, sabía lo que le pasaría al hombre. Y aquí está en Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. ¿Sabe usted quién era la simiente de Eva? ¿Sabe usted quién era la simiente de Eva? En el capítulo 22 de Génesis habla de eso. Génesis 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si se hablara de mucho, sino como a su simiente. Déjeme leerlo para estar seguro. Vamos a ver. Génesis 22. Génesis 22:16.
No, Génesis 3. Génesis 3, 16. 3:16. Aquí está. Desde el 15 dice: y pondré enemistad entre ti y entre tu simiente y la simiente tuya. Eso hablando de la salida que Dios daría a la humanidad con respecto al pecado que se había cometido. De la única manera que podía el hombre volver a tener la comunión con Dios era cuando esto se cumpliera, esta promesa. De manera, hermano, que el fin de esto es nosotros entender y adorar a Dios, agradar a Dios por encima de todas las cosas, que los seres humanos no somos los enemigos los unos con los otros, ni tu hermano que esté en la obra, ni el vecino, ni el caminante, ni el que está afuera, ni siquiera el impío es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es Satanás. Satanás fue el que introdujo todas las cosas. Y de Satanás que se dice allá en Apocalipsis: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo descendió con gran ira. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros cuidarnos como la gallina cuida su polluelo, cuidarnos nosotros, extender las alas y meternos debajo, todos juntos, unánime, como dice el Señor. Que sean ellos uno, como tú y yo somos uno, Padre. Porque nuestro enemigo es Satanás. Satanás es el que nos acusa de día y de noche. El que vive velando para que nosotros caigamos. El que nos pone en pleito a nosotros. Cuando yo critico a mi hermano, cuando yo murmuro de mi hermano, cuando yo levanto un falso testimonio de mi hermano, cuando yo celo a mi hermano, aún sean de las cosas de Dios, celo ministerial, cuando yo me oponga al crecimiento de mi hermano, cuando yo sea piedra de tropiezo para que mi hermano pueda alcanzar sus metas, cuando yo me levante en contra de mi hermano, aún está yendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en todo momento a la congregación y siendo partícipe y tomando la Santa Cena y cantando limpio y cantando bonito y cantando y estando limpio y todo eso, cuando yo hago esas cosas en contra de mi hermano, yo soy partícipe con Satanás y por ende en contra de la voluntad de Dios. El plan es que entendamos que nosotros los seres humanos no somos los enemigos. Nosotros somos la marioneta que Satanás usa para ponernos uno contra otro. Pero cuando llegamos ya a la capacidad del apóstol Juan, el discípulo amado que estuvo allí en la isla de Patmos retirado, que estaba preso, pero estaba retirado, pero dice que estaba en el espíritu allí y creció y subió hasta entender lo que era también el ser humano y hablarle como hijos amados, hijitos amados. Cuando llegamos a esa capacidad espiritual, entonces nos amaremos de una manera entrañable, nos cuidaremos, nos protegeremos los unos a los otros, no importando que usted sea pentecostal, que sea bautista, que usted sea testigo de Jehová, que usted sea católico, no importa, eso no importa. Lo que importa es que los seres humanos, todos como hijos de Dios, nos cuidemos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, hermano, es Satanás. Nuestro enemigo no es la religión, nuestro enemigo es Satanás. No lo olvide, hermano. Todos los días extiende tu mano en favor de tu hermano, el ser humano, sea quien sea. Ora fervientemente, pide a Dios que te dé la mente de Cristo y que te ayude cada día como nos está ayudando a nosotros. Que Dios te bendiga mucho, que deseamos las más ricas bendiciones, que el Todopoderoso derrame sobre ti abundantes bendiciones y que no haya en tu casa necesidad de nada,
que tus hijos sean guardados, que tus planes sean prosperados y cumplidos en Dios para bien de tu alma y prosperidad de todo lo tuyo. Dios te bendiga y te guarde. Tu hermano Juan Reyes, en el nombre de Jesús. Amén.